Ahora sí. Bueno, queridos hermanos, como hoy nos toca ya la tercera unidad de este estudio, vamos a ver nuevamente en esta línea de temas que hemos visto quién es Dios, ¿no? Y por qué él, cuál fue su misión y por qué vino como vino, ¿no? Como siervo, para poder enseñar el carácter también que él tiene para la humanidad, ¿no? Y para los seguidores de él. Hoy vamos a tocar el punto importante, ¿no? De que, ¿por qué Jesús tuvo que morir y resucitar, ¿no? Que es algo también que tenemos que tener en claro, ¿no? Porque muchas veces hablamos en nuestras congregaciones, hablamos al leer la Biblia y al hablar con otra persona, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús tomó eh, eh, el lugar de nosotros en la cruz, pero ¿por qué lo hizo, no? Y bueno, ahora vamos a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ver el material que ya seguramente les ha llegado a ustedes en esta semana, ¿no? Y juntamente con ustedes vamos a ir repasando, ¿no? Dice, tercer encuentro de grupo de vida. En este encuentro hablaremos de Jesús, ¿no? Su muerte y su resurrección, ¿sí? Ahora bien, el pasaje que íbamos a leer el día de hoy está en Hebreos, no, perdón, a ver, en Marcos. El primer pasaje que vamos a leer es en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Voy a pedir que uno de ustedes lea Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. A ver quién se anima. Marcos capítulo 10. Claro. Tengo. Amén. Amén. Jesús predice su muerte. En el 32 está, verso 32. Sí, bueno, dice, iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús y les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás de él tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos a rumbo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Los escupirán, azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Amén. Amén. Gracias, Mario. Bueno, como podemos ver en el pasaje, acá nos muestra que Jesús sabía que iba a morir en una cruz, ¿sí? Y sabía lo que iba a acontecer, porque habíamos dicho desde la primera enseñanza que Jesús es Dios, que en el capítulo, en la unidad 2 vimos que Él tomó la forma humana, ¿sí? ¿No? Asumió su forma humana, pero no dejó de ser Dios, ¿sí? Y por cuanto esto de ser 100% Dios y ser 100% hombre, le daba, digamos, las cualidades para saber lo que iba a acontecer. Y sabía que iba a morir en una cruz. No es que algunos pueden argumentar y decir, no, porque Jesús tenía un mensaje y lo agarraron y lo mataron. Y los que no conocen a Dios a veces dicen, no, pobre Jesús, ¿no? Pobrecito de él, que tenía buenas intenciones y lo mataron. No, no es que tuvo buenas intenciones y pobrecito. Él sabía que iba a morir porque era lo que vino a hacer, ¿sí? A tomar el lugar de la humanidad y a dar la respuesta al interrogante que no tenía respuesta, ¿no? Que era el pecado del hombre, ¿sí? Pero también, acá es interesante esto, ¿no? Él sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar, ¿no? Aquellos que te dicen, ah, pobrecito, Jesús tenía buenas intenciones. No, pobrecito no. Él tenía que pasar por la muerte, pero él también asumía el poder que esto conllevaba, porque iba a resucitar. Por eso que al hablar de la muerte de Jesús, también tenemos que hablar de la resurrección, porque es como una moneda, ¿no?
No me había preparado. A ver, creo que tenía una moneda por acá. Acá, justo. Como una moneda, ¿no? Esta es una moneda de 2 pesos, lastimosamente muy, muy brillosa, muy linda. Creo que la voy a coleccionar. Bueno, una moneda para hacer una moneda, ¿sí? Tiene que tener primero esta forma, ¿no? Tiene que ser redonda, ¿sí? Pero para hacer una moneda completa tiene que tener 2 caras, ¿sí? ¿De quién es la imagen? Una moneda tiene que tener 2 caras, ¿no? Estamos hablando en un aspecto genérico, no le estoy diciendo esta moneda, ¿no? Sino una moneda común, cualquier, de cualquier país, ¿sí? Y tiene que tener un lado y tiene que tener el otro para hacer moneda, ¿sí? ¿Sí? Jesús no solamente podía hablar de un solo lado de su misión o de propósito, tenía que hablar de los 2 lados, ¿sí? Él tenía que hablar de la muerte y la resurrección. No se puede hablar solamente de la muerte sin hablar de la resurrección. Y no se puede hablar solamente de la resurrección sin hablar de la muerte, ¿sí? Por eso que en esta unidad vamos a ver más en claro esto. Después de leer Marcos 10, capítulo 32 al 34, justamente Mario nos ayudó con este sentido, dice, ¿no? Lo que el material, ¿no? Es interesante ver cómo Jesús anunciaba su muerte para que sus discípulos entendieran cuál era su misión, ¿sí? Ellos tenían que tener en claro cuál era su misión y cómo iba él a pagar por el pecado de toda la humanidad. Pero la resurrección mostraría el poder de Dios sobre el pecado, ¿sí? Y la muerte dando esperanza a todos los que iban a creer en él, ¿sí? O sea que ahí tenemos que entrar al segundo texto de la Biblia que está en Hebreos capítulo 10, versículo 8. ¿Quién se anima a leer el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 12? Hebreos, igual lo tienen en el material. Si ustedes tienen el material, también está en el material los versículos. Pero ¿quién se animaría en esta noche a leer Hebreos capítulo 10? A ver, Joel, ¿te animás? Ahí está. Ya lo he designado a Joel. Ya lo vi con la Biblia buscando y dije, él es el elegido. Él le veo con todas las pilas, con todas las ganas. 10, ¿cuánto era? Capítulo 10, Versículo verso 8 al 12. 8. Hebreos capítulo 10, versículo 8. Hebreos 10, 8 al 12. 8 dice, al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado. Cosas que son ¿Era ese? Sí, es Casi ese. no. Sí, 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 es ese. ¿Sí? Del Ni, 10, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Sigue. el 11 y el 12. Sí. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Hasta allá. Amén. Gracias, Joel. Entonces, tanto el Evangelio como Hebreos nos muestra el carácter de por qué Jesús
tuvo que cumplir la muerte en la cruz y la resurrección, ¿sí? Ahora, volviendo nuevamente a lo anterior, ¿no? Dijimos que tanto la muerte como la resurrección tienen una connotación para la humanidad tremendas, ¿sí? Por eso que no se puede hablar de una sin hablar de la otra, ¿sí? Dice, es interesante ver cómo Jesús anunciaba su muerte para que sus discípulos entendieran cuál era su misión y cómo iba a pagar por el pecado de toda la humanidad, ¿no? Eh, pero la resurrección mostraría, miren, esto es lo importante, la resurrección muestra el poder de Dios sobre el pecado, ¿sí? Y la muerte da esperanza a todos los que iban a creer en él. Miren qué importante esto. La muerte de Jesucristo me da la esperanza de poder tener una vida nueva, ¿sí? Pero la resurrección, ¿no? Muestra el poder de Dios sobre el pecado y la muerte. O sea, si yo tengo esperanza en la cruz del Calvario por la muerte de Jesucristo, ¿sí? También esto me da un regalo, ¿no? Un regalo propio, personal, de saber que el día final de mi vida en esta tierra, ¿sí? El día final de mi vida en esta tierra, si yo he tenido la esperanza en Jesucristo, voy a tener el poder de la resurrección en él, ¿no? Y esto de resucitar no es que, bueno, me voy a levantar de los muertos y ya está, otra vez, Walking Dead, ¿no? Voy a caminar como un zombie. No, la resurrección que nos da Jesucristo nos da el poder para vencer el pecado y el vencer la muerte, ¿sí? Por eso que Jesús tenía que cumplir esto, para que después Él sea la primicia, también dice Hebreos, ¿no? De esto, de esta promesa dada por Dios, ¿no? Y después en Hebreos, como leyó Joel, nos explica qué es lo que estaba cumpliendo Jesucristo con la muerte en la cruz, ¿no? Porque dice que sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, recordándonos lo que en el Antiguo Testamento se celebraba para pagar por el pecado de la humanidad, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel celebraba holocaustos, expiaciones para ser perdonados, pero una vez que salían ahí, otra vez tenían que enfrentarse con la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, ¿no? Y tenían que pensar nuevamente en hacer otro sacrificio, ¿no? Por eso dice que, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Quítalo primero para establecer este último, ¿no? Quitar todas las cosas que nos podían ayudar a acercarnos a Dios, ¿no? Que sean expiaciones, holocaustos, religión, métodos, qué sé yo, ritos, ¿no? Que todo eso quite para establecer, y cuando se habla establecer significa algo que va a estar permanentemente ahí, ¿no? Esto último, ¿no? En el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿no? Eso es lo importante también. Cuando yo reconozco a Dios como, perdón, cuando yo reconozco a Jesús como Dios y también como Salvador mío, cuando yo sé que Él, siendo Dios, se hizo humano y tuvo que morir en una cruz, ¿sí? Y reconozco su muerte, ¿no? Me doy cuenta que su muerte es para salvación y vida eterna para siempre. No se tiene que hacer nuevamente ese sacrificio, dice Hebreos, ¿no? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Y después lo explica Hebreos, dice, ¿no? En el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, dice, ¿no? Acordándonos nuevamente del Antiguo Testamento, ¿no? Que el Antiguo Testamento se podía decir era una enseñanza que estaba quedando práctica para que podamos entender hoy en día esto, ¿no? Y dice que este sacerdote ofrecía muchas veces los mismos sacrificios, pero
que nunca podían quitar los pecados. Ahora uno dice, ¿no? Pero yo, pastor, no soy judío, o sea, no tengo ese problema. Sí, pero éramos religiosos, ¿o no? Yo mismo lo admito. Yo, como Pablo decía, no, yo judío de judíos y yo diría, yo católico de católicos. Me he caminado a la Virgen de Copacabana, a la Virgen de Luján, he ido a la Virgen de Uscupiña, ¿no? O sea, eh, como los sacerdotes, ¿no? Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ay, que Dios me perdone, que Dios me perdone. No podía lidiar con mi pecado, pero tenía que hacer algo religioso para poder combatir ese pecado. Pero Hebreos dice que nunca pueden quitar los pecados. Mira qué interesante. Hagas lo que hagas, la religión que pertenezcas, si vos no entiendes por qué murió Jesucristo y por qué la importancia de su resurrección, hagas lo que hagas, no vas a poder lidiar con tus pecados. Además, dice acá Hebreo, ¿no? Que nunca puede quitar los pecados. Pero el versículo 2 es tremendo. Es una bomba nuclear para nosotros. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta imagen de la En el diestra de Dios, Salmo, perdón, también está en el Salmo 40, Salmo 40, Salmo el 40, verso, dice, si dice a ti no te complacen sacrificios y ofrenda, pero me has hecho obediente. Tú me has pedido y holocaustos, mi sacrificio por el pecado, y por eso te dije, aquí me tienes, y como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley me llevó dentro de mí. amén, Eso dice. gracias Mario, muchas gracias. Entonces, como dice Salmos y como también dice Hebreos, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y como decía, esta imagen de la diestra de Dios significa que Él tiene todo el poder, porque esta figura de diestra es el que tiene todo el poder para ayudarnos con nuestros pecados. Por eso que la lectura que tenemos nosotros en la tercera unidad dice, ¿no? La religión y los rituales nunca podrían salvarnos del pecado y la muerte, ¿sí? O sea, cualquier religión, cualquier ritual, nunca nos podía salvar del pecado y la muerte. Es por esto que se necesitaba un sacrificio perfecto, y este era Jesús, quien es la única forma de lograr el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, ¿no? Ahora, acá es interesante ver esto, ¿no? Cuando hablamos de religión y los rituales, primero, después un ejemplo, ¿no? Dije, muchas veces yo, como religioso, quise practicar ciertas cosas para apartarme del pecado y no podía hacerlo. Ahora, cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno llega a la creencia de que Jesucristo es el Señor, también podemos empezar a querer repetir ciertos rituales que hacen que esto sea religioso, ¿no? Para podernos salvar del pecado y la muerte. Por eso decía que es interesante esto. La esencia del mensaje que Jesucristo nos ayuda a entender esto. A partir de lo que Jesús hizo en la cruz, yo puedo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y estar eh, fuera, digamos, de lo que el pecado me apunta a hacer, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Cuando yo creo en Jesucristo tengo que ver, como decía en el principio, la moneda, ¿no? La moneda. Y cuando yo veo la moneda tengo que ver las dos caras de la moneda. Su muerte me hace libre, pero también tengo que vivir la esperanza de la resurrección y saber por qué razón y cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Ahora, en Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7, ¿sí? Nos habla acerca de esto de la resurrección, ¿no? Sobre la resurrección. Y como es el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 7, le voy a pedir a Marcos, no es el autor, pero es el tocayo, que pueda leer Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7.
¿Te imaginas que hubiera sido el autor? Oh, nos caímos todas, ¿no? De espaldas. Pero Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 7. No sé por qué, pero siempre me gustó este evangelio, Marcos. Y porque tiene tu nombre. Me encanta ese tocayo, me hubiera gustado conocerlo. Del 1 al 7. Bueno, tengo la versión, a ver, traducción en lenguaje actual. ¿Qué dice? Bueno, coincidir con sus... Y les poco. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron perfumes para untárselo al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. ¿Está ahí? Ah, sí, hasta ahí. Gracias, Marcos. Está bueno así. Es interesante, ¿no? Lo que dice Marcos. Lo que dice Marcos de Marcos. Lo que acabamos de leer es el relato de cómo tanto los discípulos como las mujeres van a la tumba de Jesús sin entender lo que estaba pasando, ¿no? Y esa preocupación y ese dolor hacía que ellos no pudieran ver el panorama completo de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Eso es también otra enseñanza que nos queda a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, en nuestra confianza en Él, ¿no? Y en la confianza en que si Él ha podido vencer a la muerte, ¿qué otra cosa es imposible para Él? Ninguna. Por eso que en este relato, según lo que dice el texto de la unidad 3 que hemos visto de este discipulado, dice, ¿no? Después de la muerte de Jesús en la cruz, sus discípulos se encontraban tristes y desorientados, a pesar de haber oído decir al mismo Jesús que resucitaría, ¿no? Cuando fueron a la tumba, un ángel les dijo que él había resucitado. De repente, la tristeza se convirtió en gozo y esperanza, ¿no? En gozo y esperanza. Jesús había vencido a la muerte y por lo tal también al pecado. Si esta noticia trajo esperanza a sus discípulos en ese entonces, hoy también es una gran noticia para nosotros, porque en su resurrección existe libertad y salvación. Pero para poder afirmar que Jesús resucitó, debemos conocer lo que enseña la Biblia, y más que todo en el libro histórico llamado Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿no? Antes de leer el libro de Hechos, yo quiero recalcar esto. Esta enseñanza también es clara para nosotros, ¿no? Para saber que al igual que las mujeres y hombres que vienen a los pies de Jesucristo en este tiempo, también los discípulos de aquel entonces se enfrentaban a un problema, ¿no? Tristeza, desolación, sin esperanza, sin respuesta, ¿no? Miren qué importante es el mensaje de Jesucristo, ¿no? Porque hay muchas personas que están esperando un mensaje alentador de parte de Él, que están sin esperanza, sin nada, están como los discípulos, yendo a una tumba a ver a su maestro muerto, ¿sí?
Pero dice que de repente esa tristeza se convirtió en gozo y esperanza, ¿no? Porque Jesús había vencido a la muerte y por tal también al pecado. Cuando hablamos de Jesucristo a otros, nosotros mismos estamos hablando de esperanza ante la adversidad y gozo ante la tristeza a otros. El Evangelio trae ese mensaje de salvación y esperanza para otros. Pero, ¿cómo se hace visible? Yo le puedo decir a otro, mira, Dios te ama mucho, no me sirve de nada, tengo muchos problemas. En mi iglesia hay muchos hermanos que te van a recibir y te van a dar un fuerte abrazo. No me sirve de nada, tengo familia que me está abrazando, pero no hay solución para mi problema. Pero sin embargo, si yo le digo que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, vino a la tierra y murió en una cruz, ¿sí? Por su pecado, por su problema, por su dolor, pero que la otra cara de la moneda fue la resurrección, porque al hacer esto también tiene la respuesta para su dolor, también tiene la respuesta para eso que no tiene esperanza para él o para ella. Entonces, en Jesucristo se cumple ese gozo y esa esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús había vencido la muerte. Y si Jesús ha vencido la muerte y el pecado, puede contra cualquier otra cosa, pero para esto, primeramente, tengo que tener un encuentro real con Él, ¿no? Así como trajo esperanza a los discípulos, hoy también trae esperanza a la humanidad, ¿no? Porque en su resurrección existe libertad y salvación. A ver, ¿qué problema hay más grande que la muerte? Uno dice, si una enfermedad terminal, pero ¿dónde termina la enfermedad terminal? Justamente la enfermedad terminal termina en la muerte. La respuesta a la muerte es Jesucristo. La respuesta a que en medio de una enfermedad tú tengas la esperanza de que esto vaya a mejorar está en Jesucristo. La respuesta a que en tu vida hay un propósito está en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente murió, sino que resucitó, ¿sí? Y esto muy pocas veces lo tenemos en claro nosotros. Conocemos el sacrificio y lloramos por su cruz y le agradecemos a Jesús, pero no celebramos la resurrección de Él. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es la esperanza que trae nuestras vidas. Porque al ver la moneda de los dos lados, sabemos que es Jesucristo quien ha pagado por mis pecados. En el libro histórico, digo histórico porque es también algo interesante, ¿no? Muchas veces discuten generalmente, ¿no? Algunos, los que no quieren creer en la Biblia, dicen, ¿no? Pero ustedes creen en un libro de fantasía, un muerto que se levantó. No, eso es cuento de hadas, ¿no? Lo que no saben es que la Biblia fue escrita de una manera literaria que cumple propósitos también para poder ser comprobado con eh, herramientas que están dentro de la literatura y la gramática, valga la redundancia, y la historia, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, no, la ciencia no puede comprobar que Jesucristo murió y resucitó. Claro, porque la ciencia solamente se aplica a leyes que se van repitiendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, uno dice la ley de la gravedad, ¿no? Yo agarro, no voy a agarrar mi celular porque si no se va a romper. Agarro este aparatito que es un enchufe, ¿no? Y yo digo, esto se va a caer, ¿no? Esa es la ley de la gravedad, ¿no? Y las veces que yo lo tire, se va a cumplir muchas veces porque es la ley de la gravedad, ¿no? Entonces dice, no, entonces no se puede comprobar eso porque no es que Jesús ha muerto muchas veces, Hebreos mismo dice una vez y para siempre. Sí, pero cuando hablamos de los temas históricos, por ejemplo, ¿cómo podemos comprobar que San Martín existió, o Simón Bolívar existió, o Cristóbal Colón existió, ¿no? O yéndonos más cerca, ¿no? ¿Cómo podemos decir que un presidente hace unos años atrás, Mauricio Macri, fue presidente de la Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos saber eso? Entonces lo tiene que repetir constantemente para que la ciencia lo pruebe. No, hay documentos
que certifican que ese hecho aconteció, ¿no? La historia misma lo clarifica, ¿no? Entonces, hay historiadores que han escrito que Simón Bolívar existió, que hay cartas, que, bueno, en el caso de Jesucristo también se cumple esta misma función. Hay libros históricos que detallan con lugares y con personajes, ¿no? Que realmente el hecho aconteció. Y uno de estos libros es el libro de Hechos. Por eso que en el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, ¿no? Estimado Teófilo, ¿no? O quisiera que alguien lo lea. A ver, ¿quién lo puede leer? Hechos, Hombre, capítulo 1, versículo 1 al 4. Bien, amén, hermano. Bien, así me gusta, mi hermano aguerrido, Daniel. ¿qué tal, pastor? ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien, bien. Ahí estamos. Bueno, Hechos capítulo 1 al versículo 1 a 4. Al 4, sí. El primer relato que escribe Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo conocimiento, de lo consciente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Bien, bien, gracias, Daniel, ¿no? Entonces ahí el libro de Hechos históricamente nos muestra esto, ¿no? Primero, que había un escritor llamado Lucas que escribe a otra persona llamada Teófilo, ¿no? Y al parecer un hombre prominente, ¿no? Estimado Teófilo, ¿no? En mi primer libro, al primer libro se refiere a Lucas, al Evangelio de Lucas, ¿no? Me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Un libro histórico dice que hay pruebas convincentes de que esto aconteció. No es un cuento de hadas, ¿sí? No es algo que nos estamos inventando los cristianos, ¿no? Y dice después, ¿no? Después de pasar la muerte, se les consentó dándoles muchas pruebas convincentes a que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado, ¿no? Entonces, el libro de Hechos me muestra que la resurrección fue real, ¿sí? Así como libros históricos son comprobados con escritos, ¿no? Escritos históricos de que San Martín existió, de que Colón existió, de Simón Bolívar existió. Bueno, hay libros escritos que comprueban esto. Es más, la Biblia señala que en el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue escrito en papiros sueltos, ¿no? Y estos hicieron que se juntara una documentación que comprueba esto durante muchos años, ¿sí? Hay más de 5.000 documentos de estos que comprueban que todo lo que dice el Nuevo Testamento fue fidedigno y escrito en ese entonces. Dentro de este criterio está el Nuevo Testamento, que se comprueba como un documento que señala que Jesucristo resucitó. Esto es para señalar que cuando hablamos de la muerte y resurrección de Jesucristo, estamos hablando de algo real para nosotros y de suma importancia. Tanto así que puede transformar cualquier vida que solamente esté en pos de religión. Porque yo puedo ir donde el Gauchito Gil y decir: yo creo en el Gauchito Gil, pero
dónde existió el Gauchito Gil o cómo me puedes comprobar que el Gauchito Gil hizo un milagro. No, porque dijeron o hicieron, no, en este caso el hecho fue comprobado históricamente por documentos, ¿sí? Y están escritos en la Biblia. Ahora, en el mismo espíritu, podemos ir a Hechos capítulo 17, versículo 31, ¿no? Hechos capítulo 17, versículo 31. Le voy a pedir a mi hermana Victoria Arroyo, que está ahí, si lo puede leer. Buenas noches, hermanos. A ver, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó para vencer a la muerte y para poder juzgar con justicia a todo el mundo. Amén. Amén. Entonces, el capítulo 17 de Hechos, versículo 31, me dice eso, justamente, ¿no? Dios ha fijado un día en que todos vamos a morir y vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, ¿no? Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿A quién es? A Jesucristo. De ello ha dado pruebas a todo al levantarnos de entre los muertos. Otra de las razones de la resurrección es que esto demuestra que todos vamos a ir ante un juicio. Si a nosotros nos preguntaran, bueno, me estás predicando de Jesucristo y de la resurrección, pero ¿eso para qué me sirve? Primero, saber de la muerte de Jesucristo te sirve para que vos tengas esperanza de luchar en contra del pecado, ¿no? Y de poder superar eso y de tener una mejor vida. Un momentito, por favor. Ahora sí. Entonces, la muerte de Jesucristo hace que nosotros tengamos esperanza en una vida eterna, ¿no? ¿Sí? En una esperanza en vencer a la muerte. Pero la resurrección me está hablando en el versículo 17 que esto confirma que un día va a haber un juicio, ¿sí? Y que todos vamos a ir ante ese juicio. Cuando yo le hablo a alguien de Jesucristo y él entiende que es Dios, que se ha hecho hombre, que ha muerto en una cruz por amor a él, a la humanidad, y para que nos dé esperanza en la resurrección, también tiene que saber de esta verdad, ¿sí? Un día Dios nos va a juzgar a todos, ¿sí? Y así como ha resucitado de los muertos, también nosotros vamos a ser juzgados por esa resurrección, para saber quiénes han aceptado el mensaje y quiénes no. También es importante eso, entenderlo en este tiempo. Dice la lectura que tienen ahí, viendo el versículo 17, 31, ¿no? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos para haberle levantado a los muertos. Jesús resucitó para vencer a la muerte y para poder juzgar con justicia a todo el mundo. ¿Sí? Eso es algo importante que tenemos que tener. Jesús resucitó para vencer a la muerte. Esperanza, bien, pero también para poder juzgar con justicia a todo el mundo. Nadie va a poder decir, no, pero yo he sido bueno, he tenido una religión, porque Jesús dijo, pues yo morí en una cruz. Y yo vencí a la muerte y ahora tengo toda la autoridad para venir y juzgar, ¿no? Entonces, yo puedo quedarme con la esperanza de decir, sí existe una resurrección, pero si yo no le he dado el lugar que le corresponde a Jesucristo, lastimosamente voy a estar en pena de juicio delante de él. Por eso que dice acá, por cuanto ha establecido un día para el cual juzgará al mundo y la justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado a los muertos. Por otro lado, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, señala lo siguiente, ¿no? Y lo vamos a buscar todos. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice lo siguiente.
Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. ¿Sí? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, dice, ¿no? Es por esto que la muerte de Jesucristo, ¿sí?, es la solución del pecado, ¿sí?, para la humanidad, para todo aquel que recibe el mensaje de Jesús. Y la resurrección es la esperanza de una vida eterna junto con Dios. O sea, hablamos de la muerte y la resurrección. La muerte es la solución al pecado y la resurrección es la esperanza de una vida eterna junto a Dios. Empezando en esta vida teniendo un encuentro personal con Él. No es que me voy a morir y el día de mañana recién voy a ver a Dios y voy a... No, cuando uno toma la decisión de seguir a Jesucristo en este momento y en esta tierra, es acá donde comienza primero la solución para mi pecado, que es Jesucristo, ¿no? Y segundo, empiezo a vivir la resurrección, porque empiezo a vivir la esperanza de una vida eterna juntos. A partir de que uno recibe a Jesucristo en esta tierra, empieza su vida eterna, ¿sí? No es que nos tenemos que morir y ahí comienza la vida eterna. Es otra cosa que hemos entendido mal algunas veces los cristianos. Sí, tenemos que estar acá y hacer lo que podamos, total, cuando vamos a morir, recién ahí vamos a comenzar. No, no, no. La vida eterna, las cosas grandes de Dios, las promesas grandes de Dios comienzan en el momento en que uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Vuelvo a repetir, es por esto que la muerte de Jesucristo es la solución del pecado para la humanidad. Y su resurrección es la esperanza de una vida eterna juntos, ¿sí? Las dos caras de esa misma moneda, la muerte y la resurrección, ¿sí? Empezando en esta vida, teniendo un encuentro personal con Jesús, no teniendo un encuentro religioso, no yendo a una congregación, no asistiendo durante mucho tiempo y después dándome... No, no, teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Y bueno, y al final de esta lectura, como siempre, vamos a una oración, ¿no? Pero antes de la oración, yo quisiera trabajar con las preguntas que habían en el material, ¿no? Dice, en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34 leímos, ¿no? Y dice la pregunta, cuando Jesús anunciaba su muerte, ¿estaba seguro de que iba a pasar, de lo que iba a pasar después? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede responder eso? Cuando Jesús anunciaba su muerte. Él dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca, ¿no? ¿Estaba seguro de lo que iba a pasar después? Y si estaba seguro de lo que iba a pasar después, ¿por qué estaba seguro? A ver, ¿quién lo puede responder? Ahí está ¿Puedo Joel. leer lo que yo puse? Sí, sí, Joel. Dice, él estaba seguro de que iba a resucitar porque esa era su misión. Con su muerte pagaría nuestros pecados, que es la solución al pecado, y al resucitar vencería a la muerte para darnos vida eterna. Eso puse. Buenísimo. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Alguien más? ¿O todos están ok con esa respuesta? ¿Algo que agregar? Yo le agregaría algo más, una cosita. Está perfecto la de Joel, ¿no? Pero justamente teniendo esta línea general, ¿no? Porque también él era Dios, ¿no? Y vino a entregar su vida por nosotros, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Y como dijo Joel, es tremendo lo que ya Jesús iba a hacer, ¿sí? Ahora, la pregunta 2, ¿no? A ver. Uy, cerré la página sin querer. Ahí está, la volví a abrir. La pregunta 2 sería,
Y en el tercer encuentro, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene la muerte de Jesús para tu vida? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para tu vida? ¿Quién lo respondió? Amén. Nos da una esperanza. Amén. Y si tenemos esperanza, todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo. Amén. Nos da una esperanza. Y uno dirá, es simple eso, pero yo puedo tener esperanza. Sí, pero esta es una esperanza que no va a desvanecerse nunca. La resurrección de Jesucristo me da ese tipo de esperanza. Después, la otra pregunta es, ¿por qué resucitó Jesús? A ver, según lo que leímos. Por ejemplo, ¿quién lo quiere responder? Para darnos libertad y salvación. Bien, bien, bien. Para darnos libertad y salvación. Bien. Y también para darnos, o sea, digamos, esa libertad y salvación tiene que llevar en este sentido, ¿no? Me da libertad porque me da esperanza, ¿no? Y salvación porque también en su resurrección sabemos que va a juzgar a todo el mundo, ¿no? Y tenemos la esperanza que en la resurrección nosotros vamos a estar con el Señor, porque ya hemos dado el paso inicial de aceptar a Jesucristo personalmente como nuestro Señor y Salvador. Y por último, ¿no? ¿De qué sirve la resurrección para tu vida? Según Corintios capítulo 4, versículo 14. Lo último que leímos. ¿Quién no puede responder? A ver, ¿quién nos respondió? Ahí está, hermana Esther. La resurrección es la esperanza de una vida eterna junto a Dios. Bien. Eso puse. Buenísimo. A ver, dice el versículo 14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia, dice, ¿no? Hoy en día, gracias Esther, hoy en día más que nunca es una esperanza. Hay tanta gente que está muriendo, esta enfermedad, coronavirus y todo aquello. Tenemos que tener esperanza y por eso tenemos que predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos algo, que si la persona tiene a Jesucristo, tiene la esperanza de que así como Jesucristo resucitó, va a resucitar, y así como Jesús nos ayuda a poder ser liberados del pecado, nos ayuda a llegar a Dios, porque Él es Dios. Y esa es la esperanza, ¿no? Por eso, la muerte y la resurrección de Jesucristo para nosotros es sumamente importante. Y quiero cerrar este tiempo con esta oración que está escrita acá, que ustedes la tienen en su material. Y dice lo siguiente, ¿no? Ahora, después de haber reflexionado sobre Jesús, sobre su muerte y su resurrección, terminemos este tiempo orando, hablando con Dios, agradeciéndole por lo que hoy nos mostró a través de su palabra y pidiéndole que en este tiempo nos ayude a conocer más acerca de Él. Le voy a pedir a uno de ustedes que pueda dirigirnos en esta oración final, una oración breve, final, sobre lo que hemos hablado de hoy de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar haciendo oración.
como dice la Escritura. Bueno, gracias, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el que nos das vida, Señor. En este momento, gracias, Señor, por ese tan grande, por ese tan sacrificio grande que has hecho, Señor, para que nosotros podamos tener esta esperanza, Señor. Y que perseveremos, Señor, hasta el final, Señor. Te rogamos que tú estés en cada uno de nosotros obrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestro pastor. Gracias, Señor, y para el próximo también estemos, Señor, unidos también, buscando tu rostro, tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno,